Vamos a resolver entonces el segundo ejercicio y entonces volvamos a recordar. ¿Cuándo se aplica el teorema del coseno o la ley del coseno? Cuando conozco tres lados o cuando conozco dos lados y un ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces observemos acá, resulta que me dieron la medida de este lado y la medida de este lado, pero me tendrían que haber dado era este ángulo, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Dios mío, entonces aquí yo no puedo aplicar teorema del coseno. ¿O qué pasó? Pues que el duende del computador se metió y movió esta medida que debería de estar era allí en el lado contiguo al ángulo. Esta medida era aquí y el duende la pasó para allá. Entonces ahora sí podemos resolver este triángulo. Perdón, los que estuvieron allá tratando de resolverlo y decían, pero ¿cómo hago? ¿Pero cómo hago? Pues claro, ahí hubo un error, perdón. Pero ahora sí lo podemos resolver. Entonces, vamos a hacerlo, obviamente con el teorema, y vamos a iniciar mirando lo siguiente. Entonces, si este es mi ángulo B, este será mi lado B. Ay, qué B tan fea. A ver, si este es mi ángulo B, este será mi lado B. Si este es mi ángulo A, este será mi lado A. Y si este es mi ángulo C, entonces este será mi lado C. Lo primero que tengo que hacer es marcar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como tengo el ángulo B, usando la segunda fórmula, que es la que contiene a el ángulo B para calcular esa medida del lado B. Entonces tenemos lo siguiente, que b al cuadrado es igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac coseno de b. Simplemente vamos a reemplazar los datos en esa fórmula. Entonces, b al cuadrado, ese es el dato desconocido, será igual a al cuadrado. ¿Cuánto mide a? Mide 12 centímetros al cuadrado, más c al cuadrado que mide 17 centímetros y eso al cuadrado, menos 2 por A, o sea, por 12, y por C, o sea, por 17, por coseno de B. ¿Sí ven? Tengo que conocer ese ángulo. Y el ángulo B mide 45.28 grados. Entonces, reemplazo todos esos datos, resuelvo. 12 al cuadrado es 144, más 17 al cuadrado que es 289, menos 2 por A y por C, 2 por 12 y por 17, y por el coseno de 45.28 grados, que lo calculo con la calculadora, usando la calculadora, y eso me da 0,70, 36, 42, 77, 58. Resuelvo todo esto y tendría entonces que esto es 144 más 289 menos 2 por 12 por 17 y por este valor me da 287.08625, 25.162. Finalmente, tengo que b al cuadrado es igual a 145.913. Entonces, como yo quiero es el lado B solito, eso será igual a ¿quién? La operación contraria a la potenciación, la radicación, a la raíz cuadrada de 145.913. Y me ayudo con la calculadora y obtengo que entonces la medida del lado B será 12.079 centímetros. Entonces, primer dato que calculé. Este lado B mide 12.079 centímetros. Ahora debo calcular, ya tengo los tres lados, tengo un ángulo, me faltaría calcular los otros dos ángulos que no conozco. Entonces, vamos a calcular el ángulo A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fórmula voy a usar? Esta, la que tiene a coseno de A, porque ya conozco cuánto mide el lado B, cuánto mide el lado C, entonces todos los datos los conozco. Entonces, despejando de ahí, como en el ejercicio anterior, tendríamos que coseno de A
será igual a ¿quién? A al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado, porque esto que estaba sumando pasa a restar, y eso dividido entre menos 2bc que estaba multiplicando y entonces pasó a dividir. Y lo único que vamos a hacer será reemplazar. A al cuadrado es 12 al cuadrado menos b al cuadrado, que lo acabé de calcular, que será 12,079 al cuadrado. Ay, no, qué feo. Menos c al cuadrado, que mide 17. Y esto sobre menos 2 por b, que mide 12,079. Y por c, que mide 17. Todo eso lo vamos resolviendo. 12 al cuadrado, que me da 144, menos 12,79, que me da 145,9, menos 17 al cuadrado, que me da 289, y esta multiplicación de 2 por 12,079 por 17, que me da menos 410,686. Sigo resolviendo, coseno de A será igual finalmente entonces a, coseno de A será igual a menos 290,9 sobre menos 410,686, y como menos dividido menos es más, entonces esto será igual a 0.708327,043. ¿Qué hago para despejar lo que necesito, que es el ángulo A? Pues el ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de este valor de acá, de 0,708327,043. Y la calculadora entonces me dice que ese ángulo A es igual a 44,9 grados. Listo. Como ya conozco la medida del ángulo A, entonces ya nos faltaría, tengo el ángulo A, el ángulo B, solamente me faltaría el ángulo C. Entonces el ángulo A es igual a 44,9 grados. ¿Qué hago para calcular el ángulo C? Pues aplicar la propiedad que ya todos conocemos, la de que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces simplemente yo a 180 grados le voy a restar la medida de esos dos ángulos y con eso obtengo el ángulo C. Pero si alguien está bien desocupado y quiere calcularlo usando la fórmula, pues lo puede hacer. Ángulo C será igual a 180 grados menos el ángulo A, que mide 44,9 grados, menos el ángulo B, que me lo dieron en el ejercicio, 45,28 grados, y finalmente el ángulo C me mide 89,82 grados. Y con eso quedó solucionado el ejercicio.